Alianza Nacional, el sector que lidera Jorge Larrañaga, consideró descabellado el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos que plantea que la Corte Electoral debe controlar si las iniciativas de consulta popular que están en curso implican o no un retroceso en los derechos consagrados en la Constitución. Las iniciativas aludidas son un referéndum contra la Ley Integral de Personas Trans, promovido por el diputado y precandidato Carlos Iafigliola con el legislador blanco Álvaro Dastugue, y el plebiscito por una serie de medidas relativas a la seguridad pública que impulsa justamente el senador Jorge Larrañaga, precandidato de Alianza. En una conferencia de prensa que convocó especialmente, Larrañaga dijo que lo que subyace en el dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos es una visión ideológica de la mayoría frente amplista que domina ese organismo, una visión de la que sugirió intencionalidad electoral. La reforma no restringe ningún derecho, no viola ningún tratado, ningún principio penal ni constitucional. Y si la institución de derechos humanos verdaderamente se preocupara y ocupara de los derechos humanos, en lugar de amagar, criticar de esta forma como subrepticiamente se pretende colar en la instancia electoral, se tendría que pronunciar a favor de la reforma. El comunicado aludido, el comunicado motivo de la polémica, se conoció el lunes, tiene 7 páginas y en él la Institución Nacional de Derechos Humanos sostuvo que es obligación del Estado y en particular del Poder Judicial, la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo realizar un control de convencionalidad antes de autorizar plebiscitos de reforma constitucional o referéndum que procuren derogar leyes. Según la institución, ese control debe evitar que nuestro país apruebe normas jurídicas que impliquen un retroceso respecto a derechos ya consagrados en el bloque constitucional vigente. Vale la pena profundizar en este debate que ha quedado instalado, vale la pena conocer qué es la Institución Nacional de Derechos Humanos, por qué saca este pronunciamiento en este momento. Para eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Juan Faropa, integrante del Consejo Directivo. Doctor Faropa, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un cordial saludo. Primero, 2 o 3 preguntas para ubicar a la institución, porque sí, creo que todavía no es suficientemente conocida. La Institución Nacional de Derechos Humanos fue creada por ley en 2008 como un organismo dependiente del Poder Legislativo, al que incluso debe remitirle una memoria anual con sus actuaciones. Tiene como objetivo bregar por las libertades fundamentales de sus habitantes y por una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de los derechos humanos. ¿Cuáles son las herramientas de las que dispone? Bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos, o Defensoría del Pueblo, como se la conoce internacionalmente también a este tipo de instituciones, tiene como cometido, en primer lugar, colaborar con que el Estado uruguayo cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Eso lo hace tanto a partir de la recepción de denuncias de eventuales vulneraciones de derechos, realiza recomendaciones, no dicta sentencias, no tiene competencias jurisdiccionales, y también tiene la obligación de, entre otras cosas, lo que establece el artículo 4 de la ley 18.446 que usted citaba, tiene la obligación de pronunciarse sobre cualquier proyecto de ley o de reforma constitucional que se presente. Tiene además la obligación de realizar tareas de promoción y educación en materia de derechos humanos. Y es en este marco que se realiza este pronunciamiento, como tantos otros que la institución ha realizado desde que se ha creado. Una pregunta más. Se encuentra en funciones el segundo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, votado por la Asamblea General. Lo integra usted y también lo integran Mariana Mota, Mariana Blengio, Wilder Tyler y María Josefina Pla. El primer Consejo Directivo estuvo integrado también por usted, Mariana González, Juan Raúl Ferreira, Mirta Guiance y Ariela Peralta. Usted es el único que permanece en funciones. ¿Por qué? Porque me religió la Asamblea General, o sea, la ley establece que se puede promover la reelección de uno o
dos o uno o más integrantes de un consejo directivo por una sola vez, a los efectos de darle continuidad institucional. Yo creo que acá lo interesante para destacar son dos cosas. En primer lugar, si bien, como usted decía, lo que dice la ley es que la institución gira en la órbita del Poder Legislativo, pero no depende del Poder Legislativo. Las instituciones de este tipo en todo el mundo son autónomas. Sí informamos al Parlamento, como otras defensorías del pueblo tienen que rendir cuentas ante el Parlamento. Así que entonces corrijo lo que señalaba hoy, no depende del Poder Legislativo. Es independiente, es autónoma y no depende de ningún poder del Estado. Es parte del Estado, no del gobierno, y se ubica dentro de lo que se conoce en la doctrina como los nuevos mecanismos de control de la actividad del Estado, que se suman al clásico control que realiza el Parlamento, tanto a nivel político como a nivel presupuestal, el poder judicial, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, señalar que el Consejo Directivo de la institución es votado por la Asamblea General por una mayoría especial. Es decir, yo no tengo idea lo que votan el resto de mis colegas, me reservo, por supuesto, cuál puede ser mi opinión política, pero tengo que ejercer mis funciones con total independencia, y para poder ser postulado para integrar el Consejo Directivo, yo tuve que abandonar todas mis vinculaciones a cualquier organización de tipo política, social, etcétera, etcétera. Es un requisito fundamental que establece la ley, y todos los legisladores que la votaron lo saben, el grado de independencia. Y para ser designado director de la institución de derechos humanos, se requiere, como decía, un aval que supera cualquier mayoría parlamentaria circunstancial. Es una mayoría especial. Y lo último, para terminar esta introducción, usted ya lo señaló, pero los informes que emite la Institución Nacional de Derechos Humanos no son vinculantes. Entonces, ¿cómo los definimos? Los informes son, dentro de estos nuevos mecanismos de control, lo que la doctrina conoce como una magistratura de conciencia, es decir, la institución se pronuncia, establece cuál es el marco jurídico vigente en el país y de qué manera el Estado debe actuar, qué reformas tiene que realizar, qué adecuaciones jurídicas tiene que realizar para poder cumplirlo. La fuerza que tiene ese control es difundir, poner en conocimiento de la opinión pública su posición y fundamentalmente generar un intercambio y un debate sobre temas de derechos humanos, siempre desde la base de un fundamento jurídico serio y sostenido en lo que establece la jurisprudencia y lo que establece la doctrina en materia de derechos humanos. Estamos conversando esta mañana con el doctor Juan Faropa, abogado graduado en la Universidad de la República en el año 1986, que fue subsecretario de Interior entre los años 2005 y 2007, y que ahora integra el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Está en ese órgano desde el año 2012. Doctor Faropa, veníamos en la primera parte conversando sobre qué es la institución, cuáles son sus cometidos, de qué manera se expresa. Vayamos al informe que publicó este lunes, titulado Mecanismos de democracia directa y derechos humanos reconocidos en el bloque constitucional vigente en Uruguay. ¿Por qué entendió este organismo que tenía que pronunciarse sobre este tema? Bueno, en primer lugar, como le decía anteriormente, porque es su obligación hacerlo. Lo establece la ley, la institución debe pronunciarse sobre proyectos de reformas de ley o de reforma constitucional. Teniendo en cuenta además el año electoral que se está viviendo en nuestro país, la institución entendió oportuno dar a conocer su opinión para contribuir a la reflexión de los distintos actores políticos, formadores de opinión y de la ciudadanía sobre un tema en el que ya la jurisprudencia y la doctrina en materia de derechos humanos a nivel internacional hace tiempo que lo tiene ya laudado y se ha pronunciado, y que tiene que ver justamente con el impacto de los mecanismos de democracia directa, que en nuestro país son la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum, respecto a lo que podemos llamarle el núcleo duro de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y en cuanto a cuál es el nivel de lo decidible
como se dice, respecto a el impacto de una decisión de las mayorías respecto a derechos humanos ya reconocidos por el Estado. Ahora, el comunicado tiene 7 páginas, está disponible, por supuesto, en Internet, en particular está disponible en la sección documentos de nuestro sitio web, en perspectiva.net. Lo leí. Me dio la impresión de que tiene un texto espeso, ¿no? Que hay que leerlo y releerlo. No termina siendo concluyente en cuanto a un resumen de sus indicaciones. Le pregunto en primer lugar entonces, a ver, para pasar en limpio, ¿en este informe hay un pronunciamiento sobre la reforma constitucional que impulsa Larrañaga? ¿Hay un pronunciamiento sobre la intención de derogar la ley trans que impulsa el también precandidato Carlos Iafigliola? De ninguna manera. Acá sucedió algo, Emiliano, que fue si no fuera tan serio y tan grave, podría ser gracioso. Me parece que hubo un teléfono descompuesto o una sucesión de malentendidos en cadena. En primer lugar, la institución, cumpliendo con sus obligaciones, realiza un informe en cuanto a lo que corresponde se tenga en cuenta en el momento de analizar qué impacto puede tener los mecanismos de democracia directa en materia de derechos humanos ya reconocidos por el Estado. Un tema sumamente discutible, complicado y que tiene, somos conscientes, una cantidad de aristas, sobre todo en cuanto a que, bueno, genera esa duda de pero ¿cómo? Entonces las mayorías no son las que deciden en una democracia. Bueno, ese fue el objetivo de la institución. A partir de eso se comienzan a desencadenar una serie de hechos, y es que un sector político que promueve el plebiscito para reformar la Constitución en algunos temas vinculados a la seguridad ciudadana se siente aludido, siente que el informe se pronuncia sobre ese proyecto, que no lo hace, lo que no quiere decir que no lo vaya a hacer. La institución seguramente haga un pronunciamiento antes de las elecciones de octubre respecto a este proyecto concreto, pero en este momento no lo hace. Luego viene una conferencia de prensa en un sector político donde participan 2 destacados colegas por quienes siento un respeto y un afecto muy grande, el doctor Ramírez, el doctor Avalo Liu, un gran civilista y un gran procesalista. Se califica como descabellada la posición de la institución de derechos humanos sin un fundamento jurídico claro, y luego hay una acusación sí realmente muy grave y muy seria por parte del señor senador Larrañaga en relación a la politización de la institución, porque eso toca la esencia misma de la Defensoría del Pueblo, que es su independencia y su autonomía, y el senador Larrañaga lo debe saber muy bien, porque él votó esta ley, él estuvo presente en presentaciones de informes, hemos tenido contacto e interactuado permanentemente con él. Entonces, a ver, pasando en limpio entonces, ante la pregunta que yo le hacía, para la cual yo creía tener la respuesta, pero prefería que fuera usted quien lo dijera. El comunicado que se difundió el lunes no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la reforma constitucional que promueve Larrañaga, ni la derogación de la ley trans que impulsa el diputado Iafigliola. Lo que ustedes hacen sí es considerar que están sobre la mesa 2 iniciativas de consulta popular, sí, y razonan a propósito de qué debe ocurrir en el Uruguay cuando pasa algo así. En definitiva, ustedes sostienen que hay organismos del Estado que deben controlar si esas consultas pueden llevarse a cabo. ¿Ese es un buen resumen? Ese es un buen resumen, Emiliano. No lo dice la institución, ¿no? Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, y también la doctrina más reconocida en la materia. Hay un concepto que es el concepto de control de convencionalidad. Vamos a aclarar qué es eso de control de convencionalidad. Ahí Se refiere a las convenciones internacionales que ha firmado nuestro país. Exactamente, las convenciones, los tratados, los pactos que conocen derechos humanos, que ingresan al texto constitucional, al bloque constitucional vigente en el país, como sostiene entre otros el profesor Rizo Ferrán,
y que pasan a integrar ese texto constitucional. Por eso, perdón, por eso se utiliza el término bloque constitucional. Claro, se está aludiendo a que en Uruguay rige la Constitución más las normas provenientes de convenios internacionales. A ver, rigen normas de jerarquía constitucional, algunas expresamente consagradas en la Constitución y otras que han ido ingresando progresivamente a través del artículo 332 de la Constitución, en la medida que el Estado uruguayo se ha comprometido a respetar, garantizar y promover determinados derechos humanos. La Constitución uruguaya vigente tiene una cantidad de aspectos que desde el punto de vista personal creo que deberían modificarse, que deberían ajustarse, ayornarse, pero en su momento la incorporación de este artículo, que es una norma abierta, permite que el constituyente diga, bueno, estos son los derechos humanos. Ahora, esto no implica desconocer otros que surjan y que puedan reconocerse en el futuro. Y eso es lo que realmente permite que determinados derechos que no están a texto expreso consagrados en la Constitución de la República, como por ejemplo el derecho a la identidad, sea un derecho hoy reconocido y valorado. ¿Y entonces qué quiere decir bloque constitucional? Bloque constitucional significa el cúmulo de normas de la máxima jerarquía normativa vigentes en un país. En este caso, yo creo que en Uruguay tienen las normas internacionales que ingresan al bloque de constitucionalidad tienen jerarquía constitucional. En otros países se dice inclusive que la jerarquía de los tratados sobre derechos humanos es supraconstitucional, es decir, que por tratarse de derechos inherentes a la persona humana preexisten inclusive a la misma Constitución y por lo tanto están por encima normativamente de la misma Constitución. Yo no llego a tanto, pero hay parte de la doctrina que así lo entiende. Entonces, ese bloque de constitucionalidad significa que son las normas vigentes en materia de derechos humanos en Uruguay. Y la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicen que el Estado tiene la obligación de aplicar el control de convencionalidad por parte de todos los organismos que lo integran dentro del marco de sus competencias. Entonces, cuando un juez, cuando un tribunal, cuando la Suprema Corte de Justicia analiza determinado tema, dentro de la normativa que debe aplicar, se encuentra esa normativa de máxima jerarquía que está en el bloque de constitucionalidad, y de esa manera, al reconocer ese tipo de derechos, aplica el control de convencionalidad. Es decir, determina si determinada situación, determinada decisión del Estado, determinada ley, determinada resolución, afecta o no afecta las obligaciones asumidas por el Estado en materia de derechos humanos. La propia Suprema Corte de Justicia lo ha planteado en su jurisprudencia reciente, más allá de que ha sido sinuosa. La Corte Interamericana, en el caso de Hellman contra Uruguay, es muy clara con respecto a ese tema. Es decir, la Institución Nacional de Derechos Humanos no inventa nada, pero realiza un informe que desde nuestro humilde punto de vista se encuentra muy bien fundamentado, y nos parece excelente dar un debate respetuoso, serio, sobre la base de argumentos sólidos. Usted planteaba recién que el informe es denso, es pesado. Sí, francamente, ¿sí? Es denso. Claro, y bueno, porque lo que pasa que... y quizás a partir del texto, de la forma como está redactado, es que se han producido confusiones o interpretaciones que usted dice no corresponden con la realidad. Yo creo que el ambiente está un poco sensible, es lógico dentro del clima preelectoral, que hay muchas sensibilidades, pero creemos que hay que tener en cuenta que estamos hablando de una institución que fue creada por el sistema político, que el sistema político la creó para esto. El sistema político uruguayo, cuando aprobó la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre otras cosas, la aprobó para esto. Obviamente hay cosas que plantea la institución que dentro del sistema político y otros formadores de opinión están de acuerdo y otros no están de acuerdo. A nosotros nos han dicho desde que hacemos el juego para la oposición hasta que somos parte, alguna vez alguien habló del terrorismo de Estado frente amplista, ¿no? Por ejemplo, para criticar a la institución. Bueno, somos una institución pública, estamos abiertas a la crítica y al cuestionamiento, siempre y cuando obviamente sea respetuoso y que no afecte la estructura institucional
que el propio legislador ha decidido, ¿no? En definitiva, lo que el informe va exponiendo a lo largo de varios capítulos es que el cuerpo electoral no tiene autorización para limitar o derogar derechos humanos reconocidos por el Estado. Por ejemplo, esa es una de las claro, advertencias que hace el informe, o que la protección de los derechos humanos de las minorías y colectivos históricamente vulnerados en sus derechos debe ser tenida en cuenta cuando se realiza un pronunciamiento popular, si hay o no protección de esos derechos humanos de minorías y colectivos históricamente vulnerados. Claro, a ver, el cuerpo electoral es el poder constituyente, es la forma fundamental, esencial, directa de pronunciarse un Estado, de pronunciamiento de un Estado. El Estado, sea el Estado uruguayo o cualquier otro Estado democrático, se pronuncia a través de sus poderes constituidos, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, o del Poder Constituyente, pero es el Estado el que se pronuncia. Eso la Corte Interamericana lo deja claramente establecido en el caso Hellman contra Uruguay. Entonces, si el cuerpo electoral, de acuerdo a los procedimientos establecidos y por las mayorías más amplias que se puede considerar, resuelve en un plebiscito, por ejemplo, que mañana en Uruguay se va a restablecer la esclavitud, o que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, o que un sector de la población, por sus ideas políticas, por su religión, por su etnia, por su cultura, no tiene los mismos derechos que otras personas. Es decir, cualquier norma que sea regresiva carece de validez jurídica desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces la discusión hay que darla a partir de un conocimiento cabal de una materia jurídica que son los derechos humanos, más allá que esto, como reitero usted dice, pueda resultar denso y pesado, pero requiere una fundamentación seria y sólida, y eso es lo que el informe de la institución pretende dar. Pero entonces, por ejemplo, si consideramos la reforma constitucional que impulsa Larrañaga, ¿alguna de sus disposiciones implica una regresión en materia de derechos? ¿Alguna implica transgresión a convenios internacionales firmados por Uruguay? La institución no lo ha dicho, reitero, la institución no se ha pronunciado todavía, lo que no significa que oportunamente pueda hacerlo, respecto al proyecto de reforma constitucional. ¿Lo mismo con respecto a la intención de derogar la ley trans que impulsa el diputado Iafigliola? La institución como tal no se ha pronunciado. En este último caso, yo lo hice en una respuesta a una consulta durante la presentación del informe de la institución y di mi opinión personal de que sí, yo entiendo que es claramente una propuesta de referéndum que viola el principio de no regresividad, es decir, que derechos que ya han sido reconocidos y consagrados no de una minoría no pueden luego ser revocados por la mayoría. Pero esa es su opinión personal, no la de la institución. No, la institución no se ha pronunciado, pero seguramente lo va a hacer, y es muy probable que a partir de la repercusión que ha tenido este informe, lo deba hacer para señalarlo claramente. Ahora, lo que ustedes hacen es decir, hay en curso 2 iniciativas de consulta popular. Hay que observar, por lo tanto, qué tipo de cambios promueven y dan un paso más. Dicen que hay organismos del Estado que deben pronunciarse sobre si pueden hacerse o no esas consultas. A ese punto llegan ustedes. No, exactamente. Y justamente, para hacer referencia a otra cosa que se dijo durante el día de ayer, de que este informe había sido votado por la mayoría, entre comillas, frente amplista, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, quiero dejar constancia que hay una discordia en el informe y que se refiere exclusivamente a qué órgano es el que debe aplicar este control de convencionalidad, si es la Corte Electoral o es la Suprema Corte de Justicia. La discordia es de la doctora Mariana Blengio. Exactamente, y se refiere exclusivamente a este tema, y que yo reconozco también, más allá de que yo, en mi opinión y en la del resto de los colegas, la Corte Electoral, de acuerdo a la Constitución, tiene competencia jurisdiccional en temas que tienen que ver con la elección de cargos electivos y en actos de plebiscito y referéndum,
que perfectamente puede ser un tema que lo podemos discutir seriamente, con respeto y con argumentos. Pero que quede claro, el resto del informe en cuanto al impacto de las decisiones de las mayorías sobre las minorías en materia de derechos humanos, del principio de no regresividad, etcétera, etcétera, ha sido aprobado por los 5 integrantes del Consejo Directivo. Incluso por la doctora Mariana Blengio, cuya candidatura a la institución fue propuesta por el Partido Nacional. Bueno, ese es otro tema. Yo, de la misma manera que reclamo se respete mi independencia en mis decisiones, planteo lo mismo con respecto al resto de los colegas. No, pero se lo preguntaba porque la doctora Blengio fue el voto discorde, ese del que usted hablaba, pero sí, remarcaba que es un voto discorde solo sobre un aspecto. Claro, porque si no puede quedar como que hay uno de los, bueno, podría ser 1 o 2 integrantes del Consejo Directivo. Las decisiones del Consejo se adoptan por consenso, por unanimidad o por mayoría, pero en este caso creo que es importante aclarar y destacar que esa mayoría a la que se alude es una mayoría de 5 integrantes, es decir, la unanimidad de los integrantes del Consejo Directivo, con la única excepción de un detalle jurídico que la doctora Blengio, como además profesora de Derechos Humanos, colega de la Facultad de Derecho, tiene su posición y la ha sostenido y la ha dejado sentada en su fundamento de voto, se refiere exclusivamente a ese punto. En cuanto al resto del documento, hay unanimidad en el Consejo Directivo. Y reitero, no hacemos referencia concreta en esta oportunidad a ninguno de los 2 mecanismos de democracia directa que están sobre la mesa, que son estos 2, podían haber sido 4, podrían haber sido 5 y los hubiéramos nombrado a todos simplemente a título ilustrativo, sin entrar a considerarlos. Sí. Lo que ustedes dicen es, hay en curso 2 mecanismos de consulta popular, que son sobre ellos, como sobre cualquier otro de ese estilo, debe pronunciarse un organismo del Estado que ustedes dicen es la Corte Electoral. Y allí sí entra una discusión, ¿no? Claro. Al punto de que la doctora Blengio, que usted mencionaba, no está de acuerdo. ¿Qué es lo que ustedes dicen sobre cómo debe intervenir la Corte Electoral? A ver, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. La Corte, es sin duda, porque lo establece la Constitución, la Corte Electoral ejerce la función jurisdiccional en temas electorales, que tiene que ver, repito, con la elección de cargos de gobierno, como respecto a los actos de referéndum o de plebiscito. ¿De acuerdo? Eso es indiscutible. Es la misma función jurisdiccional que en su competencia ejerce el Poder Judicial o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, excepto que la Corte Electoral no ejerce las mismas funciones que el Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y viceversa. La pregunta que pretende hacer la institución es, si mañana, volviendo al mismo ejemplo, un grupo de ciudadanos obtiene las firmas necesarias y somete a la Corte Electoral un proyecto de reforma constitucional, por ejemplo, que diga la reforma constitucional aprobada en 1989, que establece que las pasividades se van a ajustar por IPC, que es un avance en el derecho de los pasivos. Esa reforma la queremos dejar sin efecto. La Corte Electoral es un mero vehículo, es simplemente un tramitador, verificar si están las firmas y está directamente ya obligada a convocar una consulta. Si mañana obtenemos firmas para establecer que a partir del próximo año en Uruguay las mujeres no tendrán los mismos derechos que los hombres, la Corte Electoral debe procesarlo inmediatamente, sin ningún tipo de análisis sustantivo. Es decir, la Corte Electoral es una mera oficina de trámite que puede llevar a que se someta con el costo, las dificultades logísticas de organización, etcétera, etcétera, cualquier cosa, cualquier aspecto absurdo que se pueda sostener simplemente porque se han obtenido un número determinado de adhesiones por parte del cuerpo electoral. Es una pregunta. Nosotros pedimos una entrevista con la Corte Electoral antes de sacar este informe. Nos interesa conocer ese tema y desde el punto de vista de 4 de los 5 directores de la institución, ese control de convencionalidad lo tiene que hacer la Corte Electoral. Esa es la opinión, ese es el pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ahora, no es obligatorio, no es vinculante, como usted mismo acaba de señalar hace un rato. Por lo tanto, la Corte Electoral
puede aceptar esa sugerencia o no, ¿verdad? Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Si se hace a partir de una buena fundamentación, con argumentos jurídicos de fondo, mejor. Puede ni siquiera contestarnos, puede ni siquiera recibirnos, no creo que eso suceda porque ya hemos tenido reuniones en forma muy respetuosa y muy cordial con la Corte Electoral por otros temas. Por ejemplo, perdóneme, pero lo pongo entre paréntesis, hay un tema del que nadie habla y es el ejercicio del derecho al sufragio de las personas privadas de libertad en nuestro país, que es claramente establecido en la Constitución, que solamente hay una categoría, no me voy a extender sobre el tema, una categoría de personas privadas de libertad que no pueden ejercer el derecho al sufragio, pero la enorme mayoría de las personas privadas de libertad tienen derecho al voto, y no votan simplemente porque es complejo desde el punto de vista logístico llevar adelante ese tipo de situación. Yo sé que muchos oyentes van a decir ahora que el doctor Faropa también solamente se preocupa por los derechos de los presos y no por los derechos de las personas honestas y todas esas cosas que se dicen, pero la institución tiene la obligación de decir este tipo de cosas, y sobre este último tema que le planteé también se ha pronunciado y se lo ha comunicado a la Corte Electoral y al Ministerio del Interior. Hasta ahora no ha pasado nada. Sí. Si la Corte Electoral aceptara la sugerencia y efectivamente juzgara, analizara, por ejemplo, la reforma constitucional de Larrañaga, por ejemplo, el intento por derogar la ley trans, y llegar a la conclusión de que efectivamente en ellas o en una de ellas hay regresión en derechos, hay transgresión de convenios internacionales firmados por el país, ¿qué debería hacer la Corte Electoral? ¿Debería decir, esta consulta no se hace? A ver, si vamos a ponernos las cosas bien claras. En este momento, desde el punto de vista de los plazos establecidos, evidentemente ya la Corte Electoral se pronunció, no se presentó ningún tipo de recurso a ese pronunciamiento de convocatoria al plebiscito y al referéndum, y por lo tanto, obviamente, es una discusión vacua plantear qué es lo que podría hacer la Corte Electoral ahora. Ajá. Estaríamos pensando en lo que se podría hacer para una nueva instancia eventualmente en el futuro. Esa es la sensación con la que yo estaba, que estábamos acá ante un comunicado de algún modo teórico, que no tenía ninguna aplicación práctica posible en estas circunstancias que se están examinando. No es teórico porque lo que la institución también plantea es que en el caso que se apruebe una reforma constitucional o una norma que vulnere claramente ese control de convencionalidad, vulnere obligaciones asumidas por el país en materia de derechos humanos que están integradas a la Constitución de la República, perfectamente se podría solicitar luego ante el Poder Judicial que se declare la invalidez de esa norma, y en todo caso se puede acudir a los organismos internacionales de los que el país es parte, primero a la Comisión Interamericana, luego a la Corte. Y de la misma manera, para la lógica del tema es el siguiente: usted y otro grupo de ciudadanos presenta una iniciativa, obtiene las adhesiones necesarias, y la Corte Electoral le dice no, esta materia no es objeto de decisión porque vulnera determinado tipo de derechos y por lo tanto no voy a convocar el referéndum que usted está presentando contra una ley o el plebiscito para reformar la Constitución. Usted y el grupo de personas que llevan adelante la iniciativa pueden recurrir ante la misma Corte Electoral. Si la Corte Electoral mantiene su posición, usted y ese grupo de personas también pueden ir a la Comisión Interamericana para pedirle que lleve a la Corte un caso donde se puede sostener que usted ha sido vulnerado en su derecho a la participación en asuntos de interés público, ya que el Estado uruguayo no le permitió someter a la voluntad popular una propuesta que se le había ocurrido, por ejemplo, de que, como decíamos, a partir de enero del año que viene se restablece la esclavitud en el Uruguay, por ejemplo. Bueno, la Corte Electoral me dijo que eso no es plebiscitable. Bueno, yo acudo a la jurisprudencia internacional, a la justicia internacional, y ahí los organismos se pronunciarán y dirán si el Estado uruguayo vulneró o no vulneró sus obligaciones. La lógica es esa y es la misma para las dos situaciones. La Institución Nacional de Derechos Humanos entiende que el control de convencionalidad respecto a una norma referida a derechos humanos es responsabilidad de todo el aparato estatal dentro de su competencia,
incluidos especialmente los órganos que ejercen función jurisdiccional como el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Electoral. Por lo tanto, el Estado, a través de sus órganos competentes, debe pronunciarse en el momento de favorecer o no procedimientos de consulta popular que tengan que ver con normas en las que puedan eventualmente producirse regresiones en materia de derechos humanos o transgresión de convenciones internacionales que el país ha suscrito. Ese es el nudo del pronunciamiento que emitió esta semana la Institución Nacional de Derechos Humanos y que ha abierto una polémica política, en especial con el sector Alianza Nacional que encabeza Jorge Larrañaga. Para terminar, doctor Faropa, le decía, quedan una cantidad de preguntas, algunas mías, algunas de los oyentes. La primera, ¿este pronunciamiento pudo haber salido antes? ¿Hubo ya, desde que existe la Institución Nacional de Derechos Humanos, otras consultas populares, reformas constitucionales, por ejemplo? Sí, la institución se pronunció específicamente en relación con la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad. Por supuesto, no a favor ni en contra, que no le corresponde a la institución hacerlo. Sí, lo que planteó en su momento es que, bueno, si se aprueba esta reforma, podrían vulnerarse determinados derechos como tales y cuales, y la responsabilidad que podría tener el Estado uruguayo. Pero en aquella ocasión no planteó esto, de que hay organismos del Estado, por ejemplo la Corte Electoral, que deben pronunciarse y que pueden eventualmente dejar sin efecto una consulta popular. Sí, bueno, en su momento el Consejo Directivo de la época no lo encaró por ese lado. Eso no significa que no se pueda ahora analizar desde este punto de vista. También, después, ¿sí? Sí. La otra consulta es por qué este informe sale en este momento, cuando la próxima instancia prevista es en el caso del intento de derogar la ley trans, el mes de agosto, cuando va a tener lugar el pre-referéndum, y en el caso de la reforma constitucional que impulsa Larrañaga, octubre, ¿no?, con las elecciones nacionales. Porque este comunicado sale ahora a muy pocos días de las elecciones internas. Ahí es que hay algunos ven o intento de incidir en la campaña esta de las internas o torpeza política. Esas son las dos lecturas posibles. Bueno, yo creo que ninguna de las dos cosas. Si lo hubiéramos sacado antes del plebiscito de agosto, hubieran dicho que pretendíamos influir en el plebiscito de agosto. Si hubiéramos sacado el informe antes de la elección de octubre, hubieran dicho que quisiéramos influir en el referéndum en el plebiscito de octubre. No, salió en este momento porque se entendió oportuno que saliera en este momento, porque es un año electoral. Es indudable que estos temas están sobre la mesa. También la institución entiende que cuando se están discutiendo temas tan serios como estos tiene que pronunciarse lo antes posible. La elaboración de este documento no se hizo de un día para el otro. Se presentaron durante varias semanas varios proyectos, se corrigió, se ajustó, se incorporaron también observaciones y críticas que presentamos de los distintos integrantes del Consejo Directivo. O sea, si se quiere buscar la quinta pata del gato, claramente se va a encontrar de cualquier manera. Pero, repito, desde el punto de vista de la institución seguramente va a haber un pronunciamiento, porque no es serio, no es justo, no es aceptable que desde el sistema político que creó esta institución se establezca este señalamiento de parcialidad o que la institución quiere incidir en una determinada elección. Para terminar, vuelvo a la conferencia de prensa de ayer y algo que usted ya mencionó, pero que me gustaría que viéramos específicamente. En la presentación ante los periodistas habló el doctor Juan Andrés Ramírez, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, catedrático en Derecho Civil. Él sostuvo, por ejemplo, lo siguiente. Esto es poner patas para arriba todo el sistema constitucional nacional. La soberanía, dice la Constitución, radica esencialmente en la nación. ¿Y quién es la nación? ¿Cómo habla la nación? A través de la Constitución. Artigas decía, es muy veleidosa la probidad de los hombres y solo el freno de la Constitución puede asegurarla. ¿Qué quiere decir esto? Que es la Constitución, la Carta Magna, la que nos manda a todos, la que debe controlar los órganos del Estado y a los individuos. Y ahora resulta que la Corte Electoral es la que controla
los textos de las reformas constitucionales. Por eso digo, esto es absolutamente descabellado. Yo quería dar esta impresión que me parece terminante sobre qué es lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha resuelto. Por lo visto, doctor Faropa, se abre un debate muy fuerte, ¿no? Con posturas muy contundentes. Claro, el nombre correcto es Institución Nacional de Derechos Humanos y no Instituto, pero bueno, eso es un detalle. Yo con el doctor Ramírez, repito, tengo una excelente relación. Él era un muy joven ayudante de Derecho Civil cuando yo era alumno de la Facultad de Derecho, antes de ayer. Tengo un diálogo sumamente respetuoso con él, y de la misma manera discrepo radicalmente y respetuosamente también con él, porque creo que el doctor Ramírez mantiene una posición doctrinaria sobre el tema que ya ha sido superada hace bastante tiempo por la doctrina y por la jurisprudencia especializada en materia de derechos humanos. Con respecto a la cita que realiza del prócer Artigas, justamente en un día como el de hoy, obviamente no tengo ninguna discrepancia que manifestar, y adhiero totalmente a ese tema. Pero repito, demos el debate en forma respetuosa y a partir de la materia de la que estamos hablando, que es el derecho de los derechos humanos, que es una materia específica, concreta, y respecto a la cual el Estado uruguayo, repito, se somete a determinado tipo de restricciones en el ejercicio de su soberanía, tanto por los poderes constituidos como por el poder constituyente, cuando voluntariamente y soberanamente asume internacionalmente compromisos de respetar determinados derechos, y que después que esos derechos han sido consagrados, no establecer normas regresivas o desconocer los derechos que ya se han reconocido. Doctor Juan Faropa, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, le agradezco sus respuestas a estas preguntas. Como siempre, Emiliano, muchas gracias a usted, le mando un saludo y un saludo a la audiencia. Gracias.